Buenos días, hoy estamos aquí en Brain Tonic platicando con un gran amigo mío, Paulo Flores. Él nos va a contar de su trayectoria, de los retos que ha vivido. Y bueno, empezamos con eso. Paulo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Todo muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Buenísimo, pues cuéntanos un poquito, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Yo soy arquitecto, estudié aquí en Libero, en México. También estudié un año en Miami, luego hice mi maestría en Londres. Llevo ahorita trabajando en Londres en una firma que se llama Zaha Hadid Architects, donde soy director, y una compañía donde trabajamos mucho la arquitectura contemporánea, tratamos de siempre innovar y crear cosas nuevas para todos los clientes. Buenísimo. A ver, vamos a platicar un poquito de tu principio, ¿no? Eso es algo que me gustaría abordar durante esta charla. Eh, yo te conozco bien y sé que tienes una mentalidad muy fuerte como para lograr estar donde estás ahorita, ¿no? Pero ¿cómo fue hace pues, ya algunos añitos cuando estabas en ese proceso de decidirte por arquitectura y después buscar tu futuro? Pues ve, yo antes lo veía como que fue algo muy intuitivo, ¿no? Como que me nació ser arquitecto, pero ya ahorita con el pasar de los años, los tiempos, lo he visto un poco más y fue algo bastante natural, ¿no? Yo en la escuela, como te puedes acordar, nunca tuve mucho interés, era muy malo para los números, no podía estudiar más de una hora, pero siempre podía pasar 6 horas, 8 horas dibujando, coloreando, haciendo algún proyecto. Entonces como que entrando ya en prepa me di cuenta que ¿por qué no hacer algo que me gusta, no? ¿Por qué no eliminar las partes que nunca me sentí cómodo y hacer algo que realmente es lo que para mí no era trabajo, para mí era un pasatiempo, era gozar, era divertirme. Entonces así fue como dije, mira, esto me ofrece la arquitectura y vámonos por ahí, ¿no? Ok, y luego ya entrando a la carrera, ¿cuáles fueron como los retos que encontraste pues, de la propia carrera de arquitectura? Pues entrando a la carrera yo realmente llegué sin saber nada, ¿no? Sin saber lo que era un plano, sin saber lo que era una sección, entonces fue un descubrimiento realmente día a día, ¿no? La Ibero me dio unas bases muy fuertes en las cuales entre más entendía, más me gustaba, más me involucraba y siempre desarrollé un gusto por crear, por innovar, por construir. Entonces fue como empecé a formar realmente mi carrera dentro de la Ibero. Ok, y después te fuiste a Miami y después de ahí diste el brinco al otro lado, ¿no? Sí, fue curiosamente en una conferencia de arquitectos en México que vinieron arquitectos de compañías de Europa, de todo el mundo, donde me di cuenta que realmente la forma de diseñar dentro y fuera de México era muy diferente. Como que ahí me abrió la curiosidad de saber qué es lo que habría fuera, ¿no? Qué es lo que, cómo podría yo expander mis conocimientos, ver formas nuevas. Y por eso fue que mi primer como lanzamiento a salir de México fue estudiar en Miami un año, ¿no? Donde ahí empecé a conectar con nuevas tecnologías, nuevas formas de pensar, y eso fue lo que poco a poco me generó esa como semilla de tratar de descubrir más qué es lo que se puede hacer fuera de México. Ok. ¿Y después de Miami ya te fuiste a la maestría o cómo fue ese paso? Pues yo estando en Miami, como que por el 2001, 2002 fue como la explosión digital de arquitectura. Entonces yo estando ahí me di cuenta de que había tecnologías que todavía no se empezaban a usar mucho en México o se usaban como de manera nada más para representar. Pero yo vi que había un potencial que estaba el mundo generando donde había mucho que aprender. Entonces como que me aventé de clavado, digamos, a entender todo este mundo digital. Realmente los últimos 6 meses de mi carrera traté de rehacer todos mis proyectos para como reeducar mi mente al cambio de diseño, ¿no? No dejar de diseñar solo pensando en planos en 2 dimensiones, sino ya estar a diseñar en 3 dimensiones, que era lo que ya estaba pasando en todas estas firmas de arquitectura. Ok. ¿Y cuándo fue que llegaste a Londres? De México entonces rehice mi portafolio por parte de un compañero de la carrera, me invitaron a trabajar en Italia. Ahí fue donde estuve 2 años que fue realmente trabajando, pero fue como hacer una maestría en todo esto del mundo digital de arquitectura. Entonces ahí llegué al 2 años y vi que podía seguir, ¿no? O sea, como que ahí se abría aún más mi pasión por entender el diseño, entender qué es lo que se puede hacer. Y con eso vi que había una maestría en Londres, en Los Ángeles, donde realmente era llevar esto al máximo. Entonces logré aplicar con el apoyo de México, logré irme a la maestría en Londres y así fue como llegué realmente a establecerme en Londres antes de entrar a la oficina. Ok. Y ese paso por Italia, cuéntame un poquito cómo fue en cuanto a
tu golpe cultural al cambio de estar en México a vivir en Italia? Porque aparte fue en una ciudad pequeña, ¿no? No fue como una gran ciudad como esta, ¿no? Llegaste a Verona. Sí, 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 sí. Fue un cambio bastante radical, ¿no? Sobre todo porque yo en ese momento, justo cuando terminé la carrera, decidí dejar arquitectura por unos meses. Entonces estuve en República Dominicana trabajando como instructor de kite, viviendo en la playa. Y en ese entonces apliqué a esta compañía en Italia y ahí me llegó la oferta de irme para allá para trabajar por 3 meses. Entonces realmente llegué a México, empaqué, compré un libro de italiano y me fui a Italia, a Verona. Al llegar ahí, yo asumiendo como todo el mundo diría, el italiano es como el español, o si no hablan inglés, me di cuenta que en Verona nadie hablaba inglés y el italiano era mucho más complejo de lo que yo sabía. Y con la manita así no te bastó para... No fue suficiente para comunicarme con eso. Entonces lo que fue muy duro de estar viviendo una vida sumamente social, con amigos, con familia en México, ¿no? Como todos nosotros hemos crecido aquí, a un día estar en un país que no entiendes el idioma, que no conoces a nadie, que estás solo. Y entonces fue un golpe fuerte, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Me vine aquí para desarrollarme sobre este aspecto. Y fue lo más duro, pero fue lo que también me ayudó a realmente estar completamente inmerso en esta curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, y con esta compañía, que realmente era una empresa muy chica, pero logré aprender todo lo que yo quería, ¿no? Entonces, digo, por una parte era muy duro el no conocer a gente, el no poderte comunicar, pero bueno, te forza a generar ese conocimiento, esa madurez interna, digamos, ¿no? De dejar atrás lo que extrañas y ver el potencial que tiene, ¿no? O sea, saber que sí, que no puedes estar con tu familia, con tus amigos, con tu novia, pero estás ahí aprendiendo, viviendo un mundo nuevo, conociendo, viajando, entonces eso como arquitecto te llena muchísimo, ¿no? Realmente no solo el estudiar, sino el conocer te da un aprendizaje realmente grande, ¿no? Ok, buenísimo. Ahora, tu llegada a Londres, ¿cuándo fue? ¿Qué año fue? Llegué a Londres en el 2005. 2005, y ahí llegaste a estudiar. Sí, llegué directo de Italia, me fui directo a Londres, a la maestría, donde ahí también la primera frase del director de la maestría fue: todo lo que ustedes creen que saben de arquitectura, hoy olvídenlo, que aquí van a aprender algo totalmente diferente, ¿no? Okay. Y realmente así fue, o sea, así fue un cambio. Yo ya venía un poco en Italia de todo este mundo, como te decía, digital, de arquitectura bastante innovadora, bastante creativa, pero en la maestría fue aún llevarlo a un nivel máximo, ¿no? Que básicamente los edificios no son edificios, son más parecidos a organismos del océano, a paisajes más que edificios. Entonces te lleva como la imaginación a una explosión realmente de innovación, ¿no? Entonces fue súper interesante y llegar con gente de todo el mundo, ¿no? Gente de China, de la India, de Turquía, de Irán, de Estados Unidos, mexicanos también había ahí. Entonces como que ese clash de culturas te ayuda aún más a entender cómo la gente piensa, cómo la gente diseña, cómo la gente entiende la arquitectura, entiende la sociedad, y en base a eso un ambiente completamente diverso, completamente rico en conocimientos, ¿no? Entonces fue algo súper interesante de llegar ahí, muy muy duro, la verdad. La maestría, lo digo siempre, pudo haber sido en Londres, pudo haber sido en Bagdad, en Australia, porque era realmente de la casa al estudio, 20 horas, regresar, dormir, seguir trabajando. Entonces fue realmente una intensidad que yo nunca había conocido, ¿no? Entonces, pero no salías a bares, no te la pasabas bien, ¿verdad? El primer año en Londres, la verdad, era prácticamente, de repente ibas con tu laptop caminando y te das cuenta que el metro estaba muy lleno, ¿no? Decías, qué raro que esté tan lleno, son las 10 de la noche. Te das cuenta que era un sábado, ¿no? O sea, a ese nivel de estar 100% metido en lo que haces, gozando con la gente de la oficina. Sí, te damos fiestas en el estudio, pero no era vivir Londres, ¿no? Entonces lo descubrí hasta que terminamos la carrera. Dije, oye, es una gran ciudad Londres, hay que vivirla, pero ahorita viéndolo en retrospectiva, como que fue lo correcto, ¿no? Fue lo correcto el meterme el 100% de la maestría, sí, y dejar la ciudad para después, ¿no? ¿Ya cuántos años llevas ahí? Llevo viviendo en Londres ya casi 20 años. Casi 20 años. Y después de la maestría fue que entraste a Saja, ¿no? Pero es muy interesante esa historia. Sí, pues fue realmente el director de la maestría, uno de los directores de la maestría, es el socio de la fundadora Zaha Hadid, ¿no? Entonces él no fue mi maestro directo, pero en los reviews nos veíamos y al final, al terminar,
se me acercó en la presentación y me dijo que por qué no hablaba con él para ver si me integraba a Zaha Hadid Architects, ¿no? Y así fue. O sea, hablé con él y generalmente él escogía gente de la maestría y los llevaba a la oficina, ¿no? Lo cual genera un ambiente bastante fácil, ¿no? Porque tú entras de la maestría con gente que conoces, gente que estuvo el año anterior ahí. Entonces, un ambiente, era una compañía en ese entonces de 50, 80 personas, ¿no? Okay. Y entonces que tú ya conoces a la gente, entonces te sientes más a gusto al entrar ahí. Era como una... continuar con el estudio, pero ya dentro de esta oficina. Okay. ¿Y cómo fue conocer a Zaha? Zaha fue siempre un gran personaje, ¿no? A mí en mi primer año de la carrera recuerdo que tenía yo un papel doblado que le había quemado, algo bastante raro como proyecto, y se me acercó uno y me dijo, oye, ve, este arquitecto Zaha Hadid te va a gustar, ¿no? Yo sin saber que era una mujer, lo estudiaba, lo veía y decía, pero yo no entendía cómo hacían estas cosas, no sabía cómo podía alguien llegar a entender un proyecto. O sea, lo interesante de la arquitectura de Zaha Hadid era que retó a las convenciones de gráficas de la arquitectura, ¿no? En lugar de comunicarte, como decía antes, en planos y secciones, era toda base de pinturas que describían un edificio no en una perspectiva, sino en 50 perspectivas, ¿no? O sea, cambiaba como realmente el entendimiento general de lo que es un edificio, algo que la gente creía que era inconstruible, ¿no? De hecho, el despacho de Zaha era conocido en sus primeros 10 años como un despacho de arte, ¿no? O sea, nadie creía que era algo que se podía construir, ¿no? Entonces, eso fue algo que me atrajo muchísimo. Yo siempre vi, y de hecho yo antes de irme a Italia, seguía yo estudiando a Zaha y sabía que no estaba yo en ningún momento listo para irme a esa oficina, ¿no? Decía, no entiendo cómo diseñan aquí, no entiendo cómo logran sacar estas cosas. Entonces ya entrando ahí, después de Italia, de la maestría, me di cuenta que era algo que yo podría ya empezar a contribuir. Entonces fue algo súper interesante. Y Zaha, lo que fue muy interesante de ella es que ella se logró generar un grupo de arquitectos muy fuerte, ¿no? O sea, fue yo que los primeros arquitectos tan reconocidos que no pensaba que era la mano de Dios, ¿no? Que sabía que el conocimiento colectivo, el generar más una escuela de diseño que ser una mano, era mucho más fuerte. Entonces eso fue algo que realmente desde ese entonces hasta hoy ha sido lo que mantiene a la oficina en esa trayectoria de innovación tan fuerte, ¿no? Somos más que un cerebro colectivo, más que un genio sentado en la esquina dibujando. Entonces eso es lo que me atrajo a mí muchísimo entrar ahí, es por lo mismo que sigo hoy ahí y trato de ahora comunicar yo eso a la gente que trabaja tanto en mi equipo como en toda la oficina. Ok, ¿y te parece si platicamos un poco de los proyectos en los que has estado? Sí. Vamos a empezar. A las personas que están escuchando el podcast van a empezar a ver estas imágenes de... Por aquí se puede ver un poquito, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, platícanos un poco de este proyecto, este proyectazo, cómo es, dónde está. Sí, pues mi primer proyecto fue realmente un concurso, ¿no? El cual era una extensión de oficinas en el puerto de Antwerp, en Bélgica, donde es un edificio histórico, ¿no? Y entonces la respuesta más lógica era poner el área nueva al lado del edificio o enfrente o atrás y conectarlo por un lado a la fachada histórica, ¿no? Entonces la idea inicial que tuvimos ahí fue de no tocar el edificio, ¿no? Entonces fue de generar un volumen que esté flotando justo arriba del centro del edificio histórico y tener el mínimo apoyo estructural tanto fuera como dentro. Fue un proyecto que realmente yo lo veía y decía, mira, es como idea es muy interesante, pero esto nunca lo vamos a ganar y es prácticamente inconstruible, ¿no? Y ahí fue donde eso fue lo que propusimos. El concurso lo mandamos con este elemento como una forma de diamante flotando arriba de un edificio histórico, con solo un apoyo de columna fuera y los demás en un patio central, ¿no? Lo entregamos al concurso y dije, bueno, estuvo muy divertido, qué buena propuesta, pero esto nunca lo vamos a ganar, ¿no? Ganamos el concurso, me volteé a ver con mi jefe en ese entonces y dijimos, este concurso era mejor quedar en segundo lugar porque ¿cómo lo vamos a construir, no? Y ahí fue donde realmente empecé a darme cuenta de la visión que tenía este estudio, ¿no? De proponer algo que es virtualmente inconstruible y trabajando con
los mejores ingenieros del planeta, ¿no? Y dándoles a ellos los retos de cómo generar esto. Y sí, yo crecí por los siguientes meses, años, en lo que lo trabajamos pensando que esto nunca se iba a terminar. Yo decía, estoy perdiendo mi tiempo, vine a trabajar a Saja para hacer algo que nunca se va a construir, ¿no? Y el proyecto siguió avanzando y hasta que me di cuenta que estaba realmente completamente equivocado, ¿no? Que esto era real, que se estaba construyendo y que, como lo es ahora, un edificio sumamente reconocido por todo el país, es un ícono de la ciudad y me demostró que la fuerza que tiene el diseño para hacer estos edificios realidad, ¿no? Entonces fue algo muy, muy interesante y te digo, fue mi primer encuentro con lo que hacemos aquí, es real y lo que hacemos tiene una fuerza de propuesta muy, muy fuerte y es lo que sigue siendo hasta hoy muy interesante. Sí, es increíble, me encanta este diseño. Como bien dices, parece que algo está volando, es como una nave, ¿no? A punto de despegar. Exacto. Ahora vamos a hablar un poquito de este aeropuerto que diseñaron en Beijing y que es bastante reciente, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. Este fue uno de los retos más grandes que tuvimos en la oficina, ¿no? Ya estaba yo en mi quinto año, ya tenía a cargo de mí un equipo de 4 o 5 personas, ¿no? Y nos llegó este proyecto realmente gigante, el aeropuerto más grande del mundo como una terminal para Beijing, ¿no? Entonces, no teníamos conocimiento nadie en Saja de cómo hacer un aeropuerto, pues nos asociamos con 5 compañías expertas en aviación y nos aventamos, ¿no? Sabíamos que queríamos generar algo único. Era nuestra primera aventura en aeropuertos. Sabíamos que la propuesta no podía ser algo convencional, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y las propuestas que hacíamos, todo el equipo muy emocionado, que esto era algo nuevo. Y día a día nos decían, ¿sabes qué? Esto no funciona. Esto no es un aeropuerto. Entonces, en la noche sacar otro esquema nuevo. Al siguiente día, otra vez no funciona. Y así pasamos semanas y semanas, pero cada vez que proponíamos algo que fallaba, nos dábamos cuenta el por qué fallaba. Entonces esa curva de aprendizaje fue cada vez más rápida, más interesante y con el tiempo aprendimos a fallar mejor, ¿no? O sea, cada vez eran menos las fallas, cada vez estábamos más cerca de algo interesante y cuando yo pensaba que estábamos ya a punto de los expertos nos iban a decir, ¿saben qué? No saben hacer esto, déjenos a nosotros. Como que se empezaron a dar cuenta de la energía que estábamos trayendo, ¿no? La energía de diseño, de pensar, de retar a la convención de un espacio de aeropuerto. Y logramos a una propuesta que, usando elementos de luz, elementos estructurales, lograron organizar el aeropuerto de una manera muy única, ¿no? O sea, como que pudimos hacer de un aeropuerto que tiene de dimensiones casi 2 kilómetros, que se sintiera como un aeropuerto chico, como un espacio central, donde la gente, el pasajero entra, se llena de luz, luego con estas líneas de skylights te guía hacia tus puertas de embarque. Entonces eso fue el esquema funcional que se tradujo sobre un esquema de estos techos muy como ondulantes, muy, muy elegantes, que logró generar la propuesta final. Y fue igual, con esa propuesta, siendo nuestra primera propuesta de aeropuertos, ganamos el concurso. 5 años después empezó la construcción y abrió en el 2019. Entonces ahorita es un éxito, es algo que estamos muy orgullosos y realmente nos volteamos a ver en la mesa con todos los expertos, sabiendo que juntos logramos algo diferente, ¿no? Que no fue ni la visión de uno de ellos, ni la visión nuestra, fue algo que colectivamente logramos sacar y que nadie hubiera sacado de haberlo hecho independientemente. Claro. Y esa fue tu primera incursión en el diseño de aeropuertos, ¿correcto? Sí. Pero también participaste en el concurso del aeropuerto de aquí de México, ¿correcto? Exacto, sí. Años después también se abrió la oportunidad de la propuesta para el aeropuerto de Texcoco, en el cual invitaron a creo que 5 firmas mexicanas, a los cuales se les abrió la opción de aliarse con compañías extranjeras. Entonces nosotros nos unimos con Serrano, que habían ellos terminado la Terminal 2 aquí en México. E hicimos una propuesta la cual era igual, un aeropuerto casi de las mismas dimensiones que el de Beijing, ¿no? Teníamos esa experiencia, ¿no? Entonces igual, queríamos proponer algo nuevo, algo diferente, algo que se sintiera muy mexicano, ¿no? Para hacer un aeropuerto de primer nivel, ¿no? Nuestra propuesta fue a base de reinterpretar a Félix Candela, que aquí hay mucho de eso aquí en México,
y generar una estructura bastante eficiente, ¿no? Y generar un movimiento de techos con patios donde podamos poner los patios típicos mexicanos, y generamos una propuesta que yo creo que fue bastante interesante, ¿no? Para que tenía un elemento de un proyecto de primer mundo, ¿no? Pero también mantenía la esencia mexicana, ¿no? Obviamente no lo ganamos, lo ganó Foster y Fernando Romero. Y bueno, ya sabemos la historia de dónde terminó el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Tristemente. Sí, qué triste, ¿verdad? Imagínate, hubiéramos podido tener un excelente aeropuerto funcional aquí en la Ciudad de México, pero Sí, esperemos que en algún momento se pueda retomar y sí, y México pueda tener un aeropuerto que se merece, ¿no? Porque sí. ahora vamos a platicar un poquito de museos y el Museo de Tecnología. Cuéntame un poquito de ese proyecto. Sí, tenemos ahorita el Museo de Ciencias y Tecnología en Shenzhen, el cual es algo muy interesante porque logramos realmente, era un terreno que un lado respondía a unas vías del tren y el otro se abría hacia un parque. Entonces quisimos hacer una respuesta que lograra responder de la mejor manera al terreno. Entonces, y sobre todo a la orientación solar también. Entonces, el lado que da hacia hacia las vías del tren por el ruido, lo hicimos completamente hermético, pero hacer una como elongación, digamos, hacia el parque, lo fragmentamos ese volumen con terrazas y abrimos una gran ventana que daba a un atrio central donde se podía comunicar como si el parque realmente entrara al museo y el parque se subiera con estas terrazas hacia el interior, dentro de un espacio bastante dramático, donde tú puedes ver las exhibiciones, puedes colgar elementos y puedes ver ya lo que pasa en la galería. Es un proyecto muy interesante que está ahorita en construcción y creo que va a ser una respuesta bastante interesante, no solo a ciencias y tecnologías, sino también al terreno tan específico de este proyecto. Ahora que estás mencionando la parte de terreno y esa necesidad de construir respetando pues la tierra, ¿no? Tal cual. Cuéntame un poquito de esa experiencia en trabajando en Saja, porque pues tú me has platicado mucho de cómo ese diseño está muy inspirado en la naturaleza, en el viento, en el agua, entonces me gustaría que platicaras un poco de esto. Pues sí, mira, siempre hemos estado muy inspirados en cómo integrar aspectos naturales en nuestras formas de diseño, ¿no? Por ejemplo, un proyecto tiene mucho de esto es un proyecto que se llama Tower C en Shenzhen, el cual tratamos de cambiar cómo una torre responde al ground floor, ¿no? Al piso. Entonces lo que generamos fue, estaba igual sobre un parque, ¿no? Al lado de un parque, y quisimos hacer que el parque se sintiera como si se subiera a las torres, ¿no? Como que las torres, en lugar de generar un podio, digamos, pesado al ambiente, como se empieza a fragmentar, generar como unos diferentes layers como si fuera agua que está fluyendo hacia el piso, pero con espacios verdes, espacios escultóricos, para que se sienta como que las torres están fusionando con el terreno, ¿no? Okay. Entonces, estas dos torres se levantan sobre lo que llamamos un landscape vertical, donde tú puedes tener acceso al interior del edificio, y también subiendo más se conectan estas torres para generar que es una ciudad vertical, digamos. Entonces, eso empieza a generar un cambio que una torre no es un elemento que está aislado del medio ambiente, sino que se puede integrar, generar 8 o 10 niveles de paisaje urbano donde la gente puede tener como un mejor entendimiento de la naturaleza, un lugar donde salir a descansar y te genera, como te digo, una propuesta nueva para unas torres gemelas, ¿no? Entonces, es algo que ahorita estamos ya en construcción de este proyecto y esperemos que realmente este espacio nuevo genere ese atractivo para la ciudad. Vamos a platicar de estadios, ahorita que justo acaba de terminar la Copa del Mundo y ese diseño tan particular de ese estadio del cual se ha hablado bastante a nivel internacional. Cuéntanos un poquito. Pues creo que fue por ahí del 2012 que empezaron a hacer las propuestas para estadios para el Mundial de Qatar. Entonces, estábamos en ese entonces haciendo el Estadio Olímpico para Tokio, pero fue en paralelo que logramos diseñar este estadio como concurso, el cual tratamos el reto era cómo hacer un estadio para el clima de Qatar, ¿no? Al principio que la Copa del Mundo iba a ser en verano, con temperaturas de 50 grados, teníamos que hacer un espacio
completamente hermético, ¿no? O sea, un estadio donde podíamos tener un techo retráctil que pudiera proteger del medio ambiente. Pero bueno, en el proceso se dio el cambio a hacerlo en invierno, lo cual aligeró mucho la restricción. Entonces lo que quisimos proponer fue un estadio que tuviera como sistemas de bóvedas, las cuales son inspiradas en las velas de los barcos muy típicos de Qatar. Y generamos en el interior unas estructuras en madera que también generaban como el tipo de construcción de estos mismos barcos en Qatar, ¿no? Este sistema de domos, digamos, nos generó la forma del estadio y le mantuvimos el techo retráctil a base de un sistema de cables, pero el cual, ya siendo para eventos de invierno, digamos, era mucho más ligero y nos logró hacer que el estadio generara como esta pieza muy única, digamos, con los domos, con el techo, que genera una silueta muy interesante y que, bueno, estamos contentos de haberlo visto en completo funcionamiento y con mucho éxito en el Mundial, ¿no? Sí, buenísimo. Lo que sí es interesante es esa forma que en algún momento salió en las noticias y seguramente te estuvieron llamando sobre eso, ¿no? Sí. Oye, cuéntame un poco del Estadio Olímpico de Tokio. El Estadio Olímpico fue un concurso que hicimos, como te decía, al mismo tiempo que el de Qatar, el cual, siendo una estructura, los Estados Olímpicos son tan grandes, ¿no? Para 80,000 espectadores. Lo que quisimos hacer fue que la misma estructura del estadio no fuera una estructura que simplemente sostenía el techo, ¿no? Sino que dijimos, ¿por qué no podemos hacer que la gente puede entrar a la estructura? ¿Qué pasaría si la gente puede caminar por dentro de este estadio, ¿no? Entonces, la propuesta fue hacer como lo que llamamos un exoskeleton, que define los elementos estructurales más principales del estadio, ¿no? Y dijimos, estos elementos que son de 8 por 3 metros, ¿por qué no hacemos que la gente pueda caminar sobre ellos y ver como si fuera un puente, ¿no? Entonces, hicimos este concepto, ganamos el concurso, lo trabajamos por los siguientes 3 años, todo estaba encaminado al éxito de las Olimpiadas, estábamos ya listos para empezar la construcción, y bueno, por aspectos políticos en Japón en ese momento, decidió el gobierno que el estadio no lo podía hacer un extranjero y tenía que hacerlo alguien japonés. Entonces nos quitaron el proyecto. Entonces lo que ustedes vieron en las Olimpiadas del 2021, porque no fue en el 2020, fue el proyecto de un japonés, no fue nuestro. Entonces fue un golpe bastante fuerte para mí, que yo era el encargado del diseño, tanto como para el director del proyecto y para Saja, porque era un estadio que iba a ser muy emblemático, muy único por la propuesta que traía, que bueno, que nos habían quitado por aspectos políticos. Sí, y esos golpes, esos retos que tienes que vivir y que como tú lo decías al principio, ¿no? Que vas aprendiendo a fallar y que vas entendiendo cómo funcionan muchos aspectos más allá de la arquitectura, ¿no? Claro. Esa resiliencia, esa fortaleza mental, cuéntame un poquito de eso, porque creo que es algo que yo, conociéndote, te reconozco mucho y que me gustaría que compartieras con la audiencia, porque hay jóvenes que les gustaría entender cómo fue que tú pues has logrado lo que has logrado, ¿no? Sí, como te decía, es algo que creo que el viajar, el aprender a vivir solo a los 20 años, ¿no? Es algo que te empieza a generar un cierto madurez dentro de ti, te das cuenta te empiezas a conocer a ti mismo, ¿no? Entonces, eso te ayuda a fortalecerse internamente. Pero cuando llegan estos golpes, digamos, ya sea por factores externos o internos, tú te logres levantar, ¿no? Porque te das cuenta que de los errores que has tenido o que te han fallado, que tú tienes que seguir adelante, ¿no? O sea, que el mundo no se detiene, los proyectos siguen, la vida sigue, y hay que tratar de aprender lo más que se pueda, salir adelante. Y bueno, en el caso del estadio de Tokio, fue algo, te digo, muy fuerte, porque estaba en todos los medios, decían que la falla fue nuestra, que la culpa de la cancelación fue nuestra, lo cual no es cierto. O sea, fue simplemente una decisión política, pero contra los medios no puedes hacer nada, ¿no? Entonces eso fue lo que se decía. Pero bueno, dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que seguir adelante. Nos enfocamos a desarrollar el estadio de Qatar. Dijimos, ni modo, perdimos pero bueno, tenemos este otro. Hay que sacarlo con la mayor energía, otros proyectos. Y bueno, con el esfuerzo, las ganas de seguir trabajando, las ganas de seguir creando algo más único, es la única forma que te logras motivar, ¿no? Sí.
Y te digo, lo importante es, yo que en mi caso es encontrar ese elemento que te da esa pasión por el trabajo, ¿no? Esa pasión de crear, que no lo puedes dejar morir por elementos que te dan golpes, ¿no? Sino saber, esto es lo que me gusta, esto es lo que sé hacer bien, hay que trabajarlo, hay que reforzarlo y bueno, trabajando en equipo, obviamente, ¿no? Eso son cosas que tienes que aprender, ¿no? Que no eres solamente tú, ¿no? Que tienes a un equipo detrás de ti, junto contigo, para que todos salir juntos. Es algo que en Saja lo trabajamos mucho, nos apoyamos mucho unos en los otros para salir adelante y sacar cosas nuevas. Claro, y de cosas nuevas y de estadios, me estabas comentando de este proyecto tan interesante que tienen en Londres, de un estadio construido es a base de madera, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, obviamente somos muy conscientes del el cambio climático, del impacto ambiental. Entonces, tuvimos un concurso donde el cliente tiene su equipo de fútbol que es completamente enfocado a la naturaleza, a la ecología, ¿no? Entonces, quisimos tomar un approach bastante dirigido hacia eso, ¿no? Es un terreno precioso, está lleno en los campos verdes de Inglaterra. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una estructura completamente en madera, ¿no? Y también con la intención de demostrar que el aspecto environmental no es simplemente eliminar el diseño, hacer algo que sea una cajita sustentable, no, es como poder traducir con elementos materiales renovables, ¿no? Con sistemas de diseño pasivo, generar un elemento realmente único, elegante, a base de este mismo tipo de estructura. Entonces eso fue lo que la propuesta del estadio se convirtió, ¿no? Con elementos verticales de madera, generando una forma muy elegante que responde al medio ambiente, responde al nivel de espectadores y que genera un estadio muy único, ¿no? Entonces estamos ahorita en ese proceso de desarrollo y esperemos que se logre construir como está planeado, 100% de madera, y sea uno de los estadios más friendly con el ambiente, digamos, que exista, ¿no? Claro. Y tocando el tema de sustentabilidad y de la necesidad de construcción hacia un mundo más verde, digo, aquí en México tenemos justamente detrás de nosotros a la ciudad, vemos que pues, hay muchas torres, hay muchos edificios bastante cuadrados, poco sustentables. ¿Cuál es la visión tuya y cuál es la visión a futuro, ¿no? de la arquitectura con respecto a sustentabilidad? Te digo, nosotros siempre hemos estado como muy enfocados a ir en contra de edificios, digamos, que tienen cierta forma simétrica, ¿no? Que no responden a un terreno específico, que no responden al clima, no responden al medio ambiente. Entonces, digamos, la fuerza que traemos nosotros es de generar estas formas muy únicas que responden realmente al medio ambiente, ¿no? O sea, por lo mismo, no queremos que una torre tenga que tener 4 fachadas iguales, ¿no? Porque la fachada sur como la fachada norte no es lo mismo, ¿no? O sea, el sol no le pega de la misma manera. Por lo mismo, igual que una torre en Qatar, en Saudi Arabia, que una torre en Oslo, digamos, ¿no? Entonces, en base a esos parámetros es entender el medio ambiente, entender el proyecto, y con eso tratamos de siempre desarrollar una respuesta única, por lo cual nuestras formas, aunque a veces son criticadas de ser puramente escultóricas, aspectos formales, son cosas que tratamos de meter para que no, son cosas que responden al medio ambiente, ¿no? O sea, son formas que si lo hacemos más curvo de un lado es porque nos estamos como girando hacia el sol, ¿no? O si nos abrimos es porque estamos abriendo hacia la fachada norte donde el cristal no tiene ningún impacto sobre solar, ¿no? Entonces con eso generamos edificios que son mucho más sustentables, que tienen mucho menor uso de energía, y tratar igual con materiales locales, ¿no? Estos edificios que lo hacen al final que se sientan muy del país, ¿no? Muy del país, muy de la región, y que tengan esta respuesta tan directa como te comenté, como en lo que es el Museo de Shenzhen, como lo que es Torre C, que generan este planteamiento único hacia el medio ambiente, ¿no? Claro. Y hablando de medio ambiente, me gustaría que me platicaras de esta construcción que acaban de terminar recientemente en Dubái, que tiene estas dunas, una visión increíble, bastante futurista, ¿no? Te digo, ese es un buen ejemplo, ¿no? Porque tuvimos
las oficinas para un proyecto en Sharjah, que está muy cerca de Dubái, ¿no? Que es el que acabamos de terminar. Justo estuvimos en la inauguración hace un par de semanas, ¿no? Que fue un edificio chico, digamos, de oficinas, ¿no? En la mitad del desierto, ¿no? Entonces, una respuesta puede ser hacer un cubito muy hermético, muy eficiente para oficinas a nivel constructivo, pero quisimos hacer algo que respondiera al terreno. Generamos un proyecto muy elegante, como si fuera una duna en el desierto, por el cual genera unas techumbres que protegen del sol, se abre con unos patios donde el sol no le pega directamente, y con eso logramos mantener la iluminación interna controlada, mantener el impacto solar directo completamente fuera del cristal, y con eso es una respuesta que se integra, ¿no? O sea, que tú lo ves edificio y no ves una estructura que se parece como un alien dentro del terreno, sí, sino que realmente la ves y es una duna más, ¿no? Es una duna estructural, pues una duna que tú puedes habitar, que puedes conocer, y bueno, eso realmente funciona, ¿no? O sea, creemos que es una mejor respuesta, algo que responde a las formas del lugar, responde al clima y no impone una estructura más convencional, ¿no? Entonces fue algo muy interesante, estamos muy orgullosos de ese proyecto y creemos que esa es la respuesta que queremos dar, ¿no? O sea, como muy enfocado al medio ambiente, muy enfocado al lugar y algo que es muy único, ¿no? O sea, esperemos que se empiece a ver cada vez más también en México este tipo de arquitectura, ¿no? Que responde más a la ubicación, responde mejor a las vistas y bueno, eso va a generar que sean proyectos mucho más sustentables, mucho más enfocados al medio ambiente, ¿no? Que es, creo es una meta que todos como arquitectos tenemos porque estamos en el mundo de la construcción, ¿no? Y queremos dar ese enfoque al mundo y a los proyectos, ¿no? Y yo creo que ya para comenzar a cerrar la charla, me gustaría que compartieras un poquito de tu pasión, de lo que te movió para llegar al punto donde estás hoy, pero como si se lo platicaras a un chico de la Ibero, un chico de cualquier otra universidad que está decidiendo por arquitectura o que ya está ahí y que de repente tiene todas estas dudas, porque el mundo de la arquitectura tampoco es sencillo, ¿no? No es tan bien pagado como uno podría llegar a creer hasta cierto punto, ¿no? Entonces me gustaría que me comentaras un poco de esta parte. Pues ve, sí, tío, como te comenté antes, ¿no? Yo en lo que tuve realmente suerte fue que descubrí el aspecto de la arquitectura que me encantaba, ¿no? Que era el aspecto de diseñar, ¿no? Tratar de llegar el diseño al máximo. O sea, hay gente que le encanta estar metido en la obra, estar metido en los números. En mi caso fue el diseño, ¿no? Entonces, y cuando me di cuenta de eso, igual que como te comenté en prepa, ¿no? Había materias que yo no me sentía cómodo, materias que decía, esto no es lo mío, a mí calcular estructuras, no lo veo como que es lo mío, es más de un ingeniero, ¿no? Entonces, fue solamente aceptar y decir, lo que a mí me gusta es diseñar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo realmente llevar eso al máximo? Entonces, buscando dónde, fue donde me di cuenta que había un mundo de diseño digital que estaba abriendo, entonces enfocarte y tirarte realmente a lo que te gusta, ¿no? Entonces, como te comenté, yo decidí básicamente en mis últimos 6 meses rehacer toda mi carrera, pero la rehice cada proyecto a nivel digital, ¿no? Entonces me encerré en mi cuarto a tratar de educarme otra vez, cómo volverlos a hacer, cómo hacerlos de manera digital, cómo mejorarlos. Y así fue como me fue paso a paso esa pasión llevándome a irme a Miami. De Miami aprender más, regresarme a México y aplicar a Italia. En Italia conocer lo que es ese tipo de arquitectura. Y un ejemplo que tengo muy claro yo es, estando yo en Italia, trabajando en una oficina de 4 personas, ¿no? Ganando muy poco dinero, o sea, apenas así para poderme mantener, ¿no? Y hablando con mis amigos de México que estaban haciendo torres por México con un buen salario, pero yo me di cuenta que yo estaba haciendo un banco de 50 por 50 centímetros, ¿no? Pero la satisfacción que yo sentía en hacer ese banquito y ver los edificios que hacían mis amigos, decían, lo que a mí me gusta es esto. O sea, no voy a sacrificar el hacer esta pasión por irme a hacer algo que no me llena, ¿no? Que no me gusta, que no siento que estoy haciendo algo nuevo. Entonces dije, me olvido de eso, me quedo trabajando aquí, no voy a ahorrar nada, no voy a ganar nada de dinero, pero bueno,
esto me gusta, ¿no? Y de ahí a la maestría y lo mismo, ¿no? Entrando a Saja igual, entrando a Saja teníamos ofertas para trabajar en despachos más comerciales que nos pagaban a lo mejor el doble o el triple, ¿no? Pero lo mismo, decía, ¿sabes qué? Yo lo que quiero hacer es esto, ¿no? Y gracias a eso me mantuve sobre esa dirección y hoy sigo gozando igual que cuando hice ese banquito, ¿no? O sea, hago un proyecto y no siento que estoy trabajando, siento que estoy realmente haciendo mi mismo hobby cuando tenía 8 años dibujando en mi cuarto, que ahora estoy haciendo una de estas torres, ¿no? O sea, algo que yo creo que cuando encuentras tu pasión, entre más te puedas aventar a ella, empaparte, conocer, crecer, aprender, no hay nada que te pueda detener, ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que yo tuve esa suerte de lograrlo encontrar. O sea que para mucha gente no es tan fácil o no llegan. Entonces es buscarlo, ¿no? O sea, y cuando estás en algo que no te gusta, y sabes que esto no me ha dado satisfacción, ¿por qué es? Y buscar la manera de sacar esa pasión otra vez, ¿no? Y entre más haces lo que te gusta, mejor sale, menos lo sufres. Y así es como yo creo que yo he logrado seguir creciendo y seguir llevando esta dirección en mi profesión, ¿no? Buenísimo. ¿Qué es lo que te gusta leer? ¿Qué es lo que te gusta estudiar para mantenerte innovador, con la mente fresca? ¿Qué haces para eso? Digo, yo creo que como arquitecto lo que más me llena es viajar, ¿no? El viajar, el caminar por una ciudad por horas, perderte en la ciudad, encontrarte un edificio nuevo, encontrarte un edificio histórico. Entonces con eso lo ves, te vas, lo buscas, lo lees, lo entiendes mejor. Y yo creo que eso es lo que a mí, o sea, no es un autor, no es un arquitecto, no es un libro, es simplemente el conocer, ¿no? El conocer lo que te gusta, lo que te da curiosidad y con eso generar ese conocimiento, ¿no? Entonces con eso creo que entre más puedas viajar, moverte, ¿no? O sea, no es solo viajar, agarrar un avión, sino simplemente conocer tu ciudad, ¿no? Yo cada que vengo a México me doy vueltas hasta perderme para ver qué hay nuevo, qué es lo que no conozco, viajar por todo el mundo. Entonces yo creo que con eso es la mejor manera de seguir creciendo a nivel personal y a nivel profesional. Bueno, Paulo, estamos por cerrar esta chulísima plática muy, muy instructiva. ¿Algún mensaje final que le quisieras mandar a la gente que va a estar escuchando? Que esperemos que no solo sean arquitectos, sino que también sean personas que quieren conocer a un mexicano que ha trabajado muy fuerte, que es un orgullo nacional, porque realmente eso eres. O sea, eres un arquitecto que tiene una presencia en una de las firmas más grandes del mundo en arquitectura. Entonces, quisiera escuchar un poquito de ese mensaje que le mandarías a los chicos. Pues te digo, es eso, es el aprender a fallar, ¿no? Te digo, todos fallamos, todos tenemos errores, todos nos equivocamos, todos perdemos. Entonces, eso yo creo que no es una falta de motivación, ¿no? Es como dicen muchos personajes famosos, ¿no? Que el fallar solo te demuestra cómo no hacer una cosa, ¿no? Pero en base a eso es aceptar que todos vamos a fallar, que todos estamos en un camino aprendiendo, todos estamos buscando lo que nos gusta y esa búsqueda nunca se detiene, ¿no? O sea, yo ahorita mismo, después de trabajar 20 años en esta oficina, trato de día a día tratar de ver qué es lo que me sigue motivando, ¿no? Qué es lo que quiero hacer para seguir creciendo con esta pasión, ¿no? Entonces sí, seguiremos fallando, seguiremos aprendiendo a fallar, pero eso no es motivo para detenerte, ¿no? Entonces, y en base a eso, cómo poder tú traer cosas para tu país, ¿no? O sea, es algo que me motiva a mí mucho, el poder un día traer un proyecto a México, algo que yo tengo mucho interés en hacer, ¿no? Y esperemos que pase pronto y bueno, para todo el mundo es eso, ¿no? El encontrar tu pasión y aventarte al mil, ¿no? Sí, Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias, qué buena charla. Y pues ya te dejamos de que sigas disfrutando de México. Un gusto, un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao.